Gobierno, déficit hay, emisión hay. ¿Hay déficit fiscal? O por lo menos no hay equilibrio fiscal. ¿Hay emisión monetaria? Bueno, se lo preguntamos a Cristian y hablamos seguramente también. Hablaremos de las cuestiones que nos tocan más el bolsillo de cerca, como el IPC. Cristian, buen día, ¿cómo te va? Gracias por llamar. No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Bueno, ahí te hacía la primera pregunta o duda que tenía. ¿Cómo es este tema del déficit y del equilibrio fiscal y de la emisión monetaria? ¿Existe o no existe? ¿A quién le creemos? ¿Al gobierno o a algunos economistas que dicen lo contrario? Bueno, a ver, vos tenés equilibrio fiscal, superávit fiscal primario. ¿Esto qué quiere decir? Gastos menos ingresos que paga, porque se hace en base a caja, o sea, a lo que paga el Tesoro, te da un superávit. O sea, el gobierno paga menos de lo que recauda. Entonces tenés un superávit. Eso es sin contar los intereses de deuda, ¿no? Cuando vos contás los intereses de deuda, y es la forma correcta también de medir realmente, o sea, imagínate que esto sería... Sí, porque también forma parte de las obligaciones del Estado, gasto. digamos. Exactamente. Claro. Y cuando vos contás los intereses de la deuda, el superávit baja y ahí tenés una trampa contable, ¿sí? Que hay una gran cantidad de deuda que no paga intereses, sino que los capitaliza. ¿Esto qué quiere decir que capitaliza intereses? Quiere decir que, digamos, vos tenés 100 pesos de deuda, ¿sí? En los cuales conseguiste 90 pesos y 10 son intereses. Tenés que pagar 100. Bueno, cuando llega el vencimiento, esos 10 pesos de intereses pasan a ser parte de la deuda. No los pagás, los incorporás a la deuda, ¿sí? Entonces, vos vas a tener, digamos, 100 pesos de deuda, en vez de tener 90 más intereses, más 10 de intereses, vas a tener directamente 100 pesos de deuda. Claro, o sea, digamos, vas a tener que cargar otra vez intereses. Es tramposo porque no lo pagás a ese interés, lo capitalizás. Exactamente. O Claro. sea, lo refinanciás. Claro. Es un instrumento, son las LECAP, los BONCAP, que capitalizan los intereses. Es un instrumento que te permite no mostrar los intereses porque en el resultado fiscal, porque el resultado fiscal es en base a caja y esto sería en base a devengado. Es un tema contable, digamos, pero la realidad es que si vos tuvieses una parte muy chica, ¿sí?, de tu deuda, ¿sí?, hasta puede pasar desapercibida. Hoy en día esos instrumentos son realmente un porcentaje muy importante de la deuda en moneda local. Entonces ya se hace imposible que vos no mires esos intereses que vas capitalizando todos los meses. O sea, Ahora que bien, parte, digamos, del análisis que hacen tus colegas, los economistas, en el sentido de poner en debate y en todo caso confrontar con el argumento del gobierno en el sentido de que hay equilibrio fiscal, se explica por esto. exactamente, porque uno es en base caja, que es el que toma el Tesoro, y lo que hacemos otros es decir, bueno, es verdad, en base caja está bien, yo no te digo que no, pero yo no puedo pasar por alto que vos todos los meses estás capitalizando en el orden de 1, 2, 3 billones de pesos, ¿sí?, y no me los contás como gasto. Está bien, a ver, vuelvo al mismo, en base caja, nuevamente, el número, digamos, la cuenta que hace el gobierno está bien, pero la magnitud de esos intereses son tan grandes que hace que yo no lo puedo omitir, yo los tengo que mirar por más que sea por devengado, porque en algún momento, tarde o temprano, en algún momento, eso va a haber que pagarlo. Claro. ¿Sí? Entonces yo no puedo, digamos, decir, bueno, no importa, y un día sorprenderme y decir, ¿qué pasó? En un día perdimos todo porque los inversores no quisieron renovar esa deuda, la tuviste que pagar y tuviste que, queda a la luz lo que venías ocultando. Claro. O no registrando durante tanto tiempo. Entonces, por eso muchos decimos, mira, por la magnitud de esos intereses, ¿sí?, es necesario que los traigamos a debate, ¿sí?, es necesario que lo mostremos, y si yo incorporo esos intereses al resultado fiscal, bueno, ahí yo ya no tengo superávit fiscal. Perfecto. Ahí yo ya tengo déficit fiscal. Clarísimo. Bueno, y hay otros que dicen, para el otro punto de lo que te propuse hablar, que es la emisión, che, el gobierno emite a veces, por ejemplo, qué sé yo, para cuando quiere comprar reservas o eventualmente para pagar algún vencimiento. ¿Existe eso? Es así, eso es así. El gobierno el año pasado, sí, fijó la cantidad de
dinero de la base, lo que se llama la base monetaria amplia. Sí. En base monetaria vos tenés base monetaria M1, M2, o sea, tenés distintas formas de medirla, vamos a explicarlo así. Vos tenés distintas formas de medirla. La base monetaria amplia es la que, obviamente, como es amplia, es la que habla de todos los pesos que están no solamente en la economía circulando, sino que también tiene el banco, que están emitidos, pero los que los tiene retenidos, por ejemplo, el Banco Central, o lo tiene retenido el Tesoro en su cuenta en el Banco Central, que si bien no están circulando hoy en día en la economía, ¿sí?, porque ya sería la base monetaria, nada más, si bien no están circulando hoy en día en la economía, eso depende realmente de los dueños del peso, no depende ni del Banco Central ni del Tesoro, porque, digamos, los dueños de los pesos, ya sea porque retiran depósitos y los hacen circular, o porque no renuevan deuda, cuando quieran los van a poder poner en circulación. Entonces, esa base monetaria amplia, el gobierno la fijó el año pasado. Perfecto. Cuando compraba dólares, los retiraba vía otro mecanismo, entonces la mantuvo fija. A partir de abril de este año, con el nuevo cambio del esquema cambiario, valga la redundancia, eso se modificó, ¿sí? Entonces ahí ya no digamos, dejaron de tener esa base monetaria amplia, fija, y además de eso, el Banco Central emitió 12 billones de pesos en abril, como para asistir al Tesoro como giro de utilidades. O sea, incluso esa base monetaria amplia se amplió, ¿sí?, en 12 billones de pesos, casi un 25% más, por un giro de utilidades que tuvo el Banco Central y se las envió al Tesoro. Pero entonces, sí, el presidente dijo, el presidente dijo el otro día en la conferencia no, en la cadena nacional esta, que incluso sobreactuó esto de que iba a firmar un decreto en el sentido de que no se le podía dar fondos o recursos de esta naturaleza al Tesoro para financiar gastos primarios. No, eso no existe, digamos, ya pasó. A ver, vamos, ahí, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? O sea, y es importante explicar. Siempre hay forma de evitar. Lo que el presidente hizo referencia, y eso es verdad, ya no existe, o este gobierno no lo ha aplicado hasta ahora, es que el Banco Central le mande plata, digamos, como préstamo al Tesoro para sostener sus gastos. Okay. ¿Sí? Entonces, eso ya no existe. O sea, esas transferencias que se hacían... O sea, que emita para financiar gasto primario, eso es lo que dijo el presidente. Exactamente, eso ya no existe. ¿Por qué? Primero, porque no tenés superávit, no tenés déficit primario. Claro. El segundo, que por más que tuvieses un déficit en algún momento que tengas que pagar los intereses, digamos, el gobierno dice, claro, yo no voy a emitir plata, ¿sí?, para... El Banco Central no va a permitir plata para que yo pueda pagar esos intereses ni nada, entonces eso no lo vamos a hacer. Ahora bien, cuando el Banco Central dice, yo tuve ganancias el último año, ¿por qué tuviste ganancias? Y yo tuve ganancias, por ejemplo, porque subieron los precios de los bonos, o yo tuve ganancias porque hubo una devaluación, entonces los dólares que yo tengo en mi activo hoy valen más peso, entonces yo tuve ganancias. Y esas ganancias, bueno, como el Banco Central es del Tesoro, digamos, parte de esas ganancias o todas se las tengo que mandar al Tesoro. Ahora bien, hay dos formas, hay muchas formas, pero hay varias formas que vos le podés mandar la plata sin emitir dinero. Una es, como hizo esta vez, le das a la maquinita, imprimiste, o sea, ya no es que se imprimen, pero para que sea bien figurativo, imprimiste 12 billones de pesos y se los mandaste al Tesoro. Eso fue lo que se hizo esta vez y eso es una emisión. ¿Sí? Es una emisión directa. O sea, vuelvo a lo mismo, no es una emisión de un adelanto transitorio, sino es una emisión por utilidades que tuvo el Banco Central. Otra sería, porque alguien puede decir, y bueno, ¿y cómo le manda los pesos que ganó? Bueno, el Banco Central tiene bonos. El Banco Central bien podría haber ido al mercado, vender los bonos que tiene del Tesoro, ¿sí?, conseguir los pesos y mandarle los pesos al Tesoro. De esa forma vos le estarías mandando los pesos, pero no estarías ampliando la base monetaria, porque usaste los mismos pesos que ya estaban en el mercado. Claro. ¿Sí? Entonces, la realidad es que en abril de este año vos tuviste una muy fuerte
emisión de pesos para enviar esas utilidades contables del Banco Central al Tesoro. Y además de eso, como ya no tenés la obligación de mantener fija la base monetaria amplia, porque, digamos, viste de baja ese programa, la realidad es que, por ejemplo, cuando interviniste el mes pasado, en julio, en el dólar futuro es un instrumento que si bien tiene el nombre de dólar futuro, se maneja en pesos, ¿sí? O sea, Esos son contratos. Exactamente, en pesos. Que se pagan en pesos. Cuando el Banco Central el mes pasado perdió plata en esa operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque apostó que el dólar iba a terminar... En realidad más que una apuesta es casi como una herramienta como para contener el dólar desinflado, bueno, digamos. Ya casi como que el banco ya firma ese contrato sabiendo que va a perder, digamos. Sí, no lo pueden reconocer públicamente, pero... siempre genera, o sea, muchas veces el Banco Central, los bancos centrales han vendido dólar futuro en distintas administraciones y no han perdido dinero. Lo que pasó el mes pasado es que el dólar subió aún con esa intervención y todo, como está dentro de una flotación cambiaria, subió más de lo que digamos había determinado el Banco Central. Está bien. Entiendo lo que decís, pero vos lo sabés mejor que yo, porque sos experto en ese sentido, y yo te sigo porque sos muy claro en las explicaciones que das. En el contexto de un dólar depreciado como está, sobre la base de todas estas herramientas a las que echa mano permanentemente el gobierno, casi como que todo el mundo dice, che, el dólar en algún momento, o sea, no hay manera de que haya... Eso está claro. Lo que pasa es que el Banco Central, digamos, quería, ¿sí? Y puso plata para que eso pase, que esa depreciación fuera menor. Claro. Entonces el Banco Central lo que dijo, no, yo quiero que el dólar no suba tanto, entonces voy a intervenir en el mercado, voy a vender contratos futuros, ¿sí? A un precio que yo estimo que el dólar va a cerrar, y fue mucho más abajo de lo que realmente terminó cerrando. Entonces ahí perdió plata, y cuando perdió esos pesos lo emitió. Sí, o sea que volvió también ahí a tener una emisión de pesos el Banco Central, que no fue para asistir al Tesoro, es verdad, pero que, a ver, cuando la inflación, cuando la emisión, el excedente de pesos tiene impacto en la inflación, realmente en la economía no se pregunta de dónde vienen los pesos, si es por asistencia al Tesoro directamente o si es por este tipo, o sea, hay más pesos en la economía, hay más cantidad de pesos para convalidar aumento de precios. Cristian, te agradecemos la gentileza de habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Adiós, que te vaya bien. Cristian Buteler, economista. La Cielo.